Quiero comenzar el día de hoy haciéndoles una pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes anhelan el favor y la bendición de Dios en su vida? De pronto todos, ¿verdad? Estamos aquí por ello, ¿verdad? Queremos la bendición de Dios, queremos su gracia y su favor en nuestra vida. Ahora bien, pero hay algo que nosotros necesitamos entender, y es que los valores del reino de Dios son completamente diferentes a los valores de este mundo. Y muchas veces las cosas que nosotros consideramos que es tener la bendición y tener el favor de Dios en la vida de nosotros es completamente opuesto a lo que Dios dice que es tener su bendición y su favor. Muchas veces asociamos la bendición de Dios únicamente con prosperidad material y salud. Pensamos que si tenemos esas cosas, entonces la bendición y la gracia de Dios está para con nuestra vida, ¿verdad? Pero como vamos a ver en el texto que vamos a estar desarrollando el día de hoy, eso está muy lejos de ser la realidad. Vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de lo que es tener su bendición en la vida. Vamos a ver qué es realmente la vida bendecida. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, en el versículo 20, y vamos a estudiar hasta el versículo 26 el día de hoy. Lucas capítulo 6, el versículo 20 al 26. Dice así la palabra del Señor. Y alzando los ojos, este es Jesús, por supuesto, hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros con los falsos profetas. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por la bendición de poder leer tu palabra, la cual procede de tu misma boca, oh Dios, inspirada por el Espíritu Santo, inerrante, infalible y suficiente. Tu palabra, Señor, que es poderosa y que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Gracias te damos por ella, oh Señor. Y reconocemos al leerla y al estudiarla que necesitamos la dirección del Espíritu Santo para ayudarnos a comprenderla y más aún para poder obedecerla. Es el Espíritu quien produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que nos humillamos delante de ti, Señor, y reconocemos nuestra necesidad de ti. Y queremos rogarte que nos hables, que nuestro corazón pueda ser enternecido a la luz de tu palabra, que no seamos indiferentes, que quebrantes, Señor, cualquier dureza, resistencia que haya en nuestro corazón en contra de tu palabra y que podamos, Señor, con fe abrazarla en nuestra vida.
ruego, Señor, que Jesucristo sea glorificado y que nuestras vidas puedan ser transformadas. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una palabra que el Señor Jesús repite una y otra vez en esta sección, y es la palabra bienaventurados. Él dice: bienaventurados vosotros los pobres, bienaventurados los que tenéis hambre, bienaventurados si los hombres os aborrecen. Ahora, ¿qué significa esa palabra bienaventurado? Pues bienaventurado es ser alguien bendecido por Dios, es alguien que cuenta con el favor y la gracia de Dios en su vida. Es una persona que ha experimentado las bendiciones eternas que Dios concede, el perdón de sus pecados, una nueva vida. La palabra bienaventurado normalmente se asocia con la felicidad y el gozo. De hecho, hay unas traducciones de la Biblia donde se traduce justamente de esa manera: felices vosotros los pobres. Ser bienaventurado consiste en cierta medida con ser feliz, con tener un exuberante gozo en la vida, debido a que uno ha sido el objeto de la misericordia y de la bondad de Dios. Eso es ser bienaventurado. Ahora bien, nos resulta muy contrario a lo que normalmente nosotros asociamos con bendición las palabras del Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo dice aquí: bienaventurados los pobres. Normalmente no asociamos nosotros la pobreza con tener la bendición de Dios, y más aún si nosotros examinamos un poco la palabra griega que se utiliza aquí, o que utiliza Lucas cuando hace referencia a los pobres, es literalmente una persona que está en un estado de mendicidad, una persona que no tiene absolutamente nada. Es una persona que lo único que puede hacer es extender la mano para esperar que alguien le pueda dar un poco, movido por compasión. Entonces, ¿cómo puede ser que el Señor Jesucristo diga que es bienaventurado una persona que nosotros consideramos que está en un estado más bien deplorable? Pues es que necesitamos entender a qué tipo de pobre se está haciendo o está haciendo referencia el Señor Jesucristo aquí. Y creo yo que para ayudarnos a entender, podemos leer una cita paralela que a este texto de Lucas, que es Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vemos a Jesús predicando en el monte. Por eso esa sección del capítulo 5 al capítulo 7 normalmente se le llama el Sermón del Monte. En el caso de Mateo tenemos 3 capítulos dedicados al Sermón del Monte. En el caso de Lucas, él hace una síntesis. Entonces, en el caso de Lucas vemos más condensadas las enseñanzas del Señor Jesús, que en el caso del Evangelio de Mateo lo vemos un poco más ampliado. También es posible, ¿verdad?, que Lucas estuviera haciendo referencia a otro sermón del Señor Jesucristo donde él enseñó principios muy similares, ¿verdad? Y es muy probable que Jesús hubiera repetido ciertas enseñanzas ocasionalmente a sus discípulos. Entonces, al leer esta cita de Mateo, creo que nos va a dar un poco más de luz para comprender a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando dice bienaventurados los pobres. Miren Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres, ¿en qué? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, claramente, esa porción que acabamos de leer nos expande un poco acerca de qué es lo que está, o a qué se está refiriendo Lucas en la sección que leímos cuando dice bienaventurados los pobres, los pobres. ¿A qué tipo de pobres se está refiriendo? Se está refiriendo a los pobres en espíritu. ¿Quiénes son estos? Son las personas que reconocen que están espiritualmente en bancarrota. Son las personas que se humillan, que reconocen que no tienen nada que le puedan ofrecer a Dios, que sea digno para que Él los reciba. Es una persona que está consciente de su miseria y de su total incapacidad. Es una persona que sabe que no tiene lo necesario para ganarse el favor de Dios, que no hay ningún mérito que Él haya hecho que le pueda merecer la salvación. Es una persona que por lo tanto extiende su mano y clama humildemente delante de Dios que por favor tenga misericordia de Él. Ese es un pobre en espíritu. ¿Y por qué el Señor dice que una persona así es bienaventurada? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que el reino de los cielos le es otorgado como una posesión. ¿De qué está hablando el Señor Jesús ahí? Está hablando acerca de la salvación, de la salvación. La salvación no la obtenemos por medio de nuestros méritos o esfuerzos humanos. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Un regalo de Dios que viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero la fe en el Señor Jesucristo involucra que primeramente nosotros reconozcamos que no podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos. Que nuestra moral y nuestros mejores esfuerzos no nos ajustan, que somos personas viles, que somos personas pecadoras, que somos personas necesitadas. Y realmente este es el primer paso para ser salvo. El llamado del Evangelio es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer que yo no puedo, que no me puedo salvar a mí mismo, que necesito la gracia de Dios. Entonces, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bienaventurados vosotros los pobres, porque suyo es el reino de los cielos. A este tipo de personas es a quienes Dios les concede el reino, la salvación, entrada a su presencia, a los humildes, a los que se humillan. Ahora, pero ¿qué más dice ese texto de Lucas? Dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre. Y vemos en la bienaventuranza, en el libro de Mateo, donde Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miren, el hambre y la sed, hermanos, son las necesidades fisiológicas más esenciales de un ser humano. Los experimentamos cuando carecemos de los nutrientes, la energía o el líquido necesario para vivir.
El cuerpo nos demanda comida y agua porque no puede funcionar sin estas cosas. Ahora, sin embargo, aquí Jesús utiliza estos dos conceptos de estas necesidades tan básicas en la vida del ser humano como una metáfora para ilustrar nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad de salvación. Las personas que son bienaventuradas, que tienen el favor y la bendición de Dios, son aquellas personas que sienten necesidad de ser perdonados, que ya no quieren ser esclavos del pecado, quieren una vida diferente, quieren poder reconciliarse con Dios, quieren paz con Dios en su vida, están cansados, están hartos de la vida de pecado y no la quieren más, y ansían, tienen hambre, tienen sed de verdadera paz, de verdadera satisfacción, la cual ellos saben que solo se encuentra en Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién es el pan de vida? Es Jesús. Y mira lo que dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Es decir, ¿de qué hambre está hablando el Señor Jesucristo? Ahí ciertamente no es del hambre física, está hablando del hambre espiritual. Jesús dice que hay personas que ansían, anhelan la vida, quieren vida eterna, saben que por su pecado están excluidos de la presencia de Dios, pero no quieren más estar en esa condición, quieren tener comunión con Dios, quieren gozar de la gracia de Dios, experimentar el perdón de sus pecados, tener la seguridad de que cuando mueran irán al cielo y estarán en la presencia de Cristo. Son los que ansían, dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos saben que no tienen la justicia necesaria que Dios demanda para recibirles. Entonces ellos ansían la justicia que solo les es proporcionada gratuitamente por medio del Evangelio en Jesucristo. La justicia de Jesús. Por supuesto, esta justicia de Jesucristo nos transforma, no nos deja igual una vez que nosotros la recibimos. El Señor Jesús dijo en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Estás cansado de tu vida de pecado? ¿Sientes que estás vacío? Que las cosas de este mundo no pueden saciar la necesidad de tu corazón. ¿Estás cansado de cargar con la culpa de tus pecados? ¿Quieres perdón? ¿Quieres paz? Ven a Jesús. Ven a Jesús hoy. El que viene a Él no tendrá sed jamás. Ahora, pero también continúa el texto de Lucas 6 diciendo, bienaventurados los que lloran, vosotros que lloráis. ¿Llorar por qué? Tiene que ver con llorar por el pecado. Hermanos, el arrepentimiento no es solamente admitir nuestro pecado. El arrepentimiento también implica llorar, dolernos y quebrantarnos por haber
ofendido a Dios y habernos rebelado contra su ley. En el libro de Santiago, el hermano Santiago claramente nos hace un llamado semejante en su carta, en el Santiago capítulo 4, en el versículo 8, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y noten lo que dice después: afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese pasaje nos muestra, hermanos, que nadie entra en el reino de los cielos con risas. Entramos en el reino de los cielos llorando por nuestro pecado. Llorando por nuestro pecado. El texto nos llama a afligirnos, a lamentarnos. El arrepentimiento no es algo meramente superficial y solamente el pedir perdón. Debe de existir en nuestro corazón un profundo dolor por haber quebrantado la ley de Dios, por haber ofendido a Dios. El llanto nos muestra que el arrepentimiento no es en ninguna manera algo superficial, es algo que nos afecta hasta lo más profundo de nuestro ser. En Joel capítulo 2, versículo 13 dice el profeta: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Los judíos, cuando recibían una noticia muy dolorosa, ¿verdad?, como la muerte de alguien o una gran pérdida, ellos rasgaban sus vestidos. Nosotros podemos verlo en el caso de Job, cuando le anuncian la pérdida de todos sus bienes, la pérdida de sus hijos, y él se rasga sus vestidos. Pero uno puede rasgarse la ropa, pero no tener rasgado el corazón. Y el Señor, por eso, a través del profeta le dice al pueblo: rásguense el corazón. Rásguense el corazón y no sus vestidos. Porque al final lo que el Señor está viendo es el corazón. Y dice: convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Por qué nosotros podemos quebrantarnos, rasgarnos el corazón, ir humildemente delante de la presencia de Dios y pedirle que nos perdone por nuestros pecados? Porque Él es misericordioso. Él es un Dios clemente. ¿Le has fallado al Señor? ¿Has pecado terriblemente contra Él? Pues Él es un Dios que perdona. ¿Que perdona a quién? Al que se humilla, al que se arrepiente. Y ciertamente el texto apunta al arrepentimiento de una persona que anteriormente no conoce a Dios, que viene de una vida de impiedad, que viene de una vida de pecado, ¿verdad? Todas las personas necesitan arrepentimiento para entablar una relación con Dios. Pero el arrepentimiento no se queda allí. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, no solo nos hemos arrepentido en el momento de nuestra salvación, sino que todos los días nos arrepentimos. Crecemos en nuestro arrepentimiento. Normalmente una persona madura en el camino de Jesucristo no se considera a sí mismo menos pecador a medida pasan los años. Es lo opuesto. Porque entre más conoce el carácter de Dios y más conoce la palabra de Dios, mayor comprensión tiene de su pecado. Tengo casi 21 años de ser cristiano y creo que me siento más pecador hoy del día en que el Señor me salvó. El arrepentimiento, el llorar por el pecado, no es solo algo que debemos hacer en el momento en que nos rendimos a Jesucristo, es algo que necesitamos hacer
para cada pecado que nosotros cometemos. El problema es que somos muchas veces muy indiferentes a nuestro pecado. No lo tomamos de manera seria. Y como ni siquiera tomamos seriamente el pecar, tampoco el confesar. Y yo no sé si les ha pasado esto con sus hijos, pero a veces ustedes amonestan a su hijo por una falta y de pronto le dicen, sí, perdón, mami. ¿Les han dicho alguna vez sus hijos? Sí, perdón, papi. Y uno dice, qué arrepentido está este niño, ¿verdad? O sea, que realmente tiene comprensión de la magnitud de la falta que hizo. No, ¿verdad? Por supuesto que no. Porque sus expresiones, sus palabras realmente revelan que no lo está tomando en serio. A veces somos así con el Señor. El Señor nos confronta, nos reprende por nuestro pecado. Y nosotros, sí, Señor, perdóname. Pero no nos duele, no nos rasgamos el corazón, no nos entristecemos, no lloramos. Y pareciera como contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona que llora va a ser bienaventurada o feliz? Pues es que sí es, porque aquellos que se humillan son perdonados, y los que son perdonados reciben paz y gozo. Bienaventurados vosotros, dice el Señor, que lloráis, porque reiréis. Esa es la promesa. Hay gozo, gozo para el que se humilla, gozo para el que se arrepiente. Entonces, sabes, Dios conoce el corazón de todos los que estamos aquí. Pero si hay algo en tu vida que ha estado estorbando tu relación con Dios, algo que te está impidiendo experimentar el gozo de su salvación en tu vida, arrepiéntete. No seas orgulloso. Humíllate delante de Dios y pídele que te lave. Pero ¿qué más dice el texto? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Otra bienaventuranza. ¿Quién es una persona que cuenta con el favor y la bendición de Dios en su vida? Una persona que es perseguida, una persona que es aborrecida por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesucristo. ¿Por qué es una persona que sufre por la causa de Jesús bienaventurado? Pues el versículo 23 nos lo muestra, porque el galardón es grande en los cielos de la persona que es perseguida, y porque así hacían con los profetas, o sea, con las personas que verdaderamente proclamaban la verdad, que eran genuinos creyentes, ¿verdad? Esa era la respuesta o la actitud del mundo hacia los hijos de Dios. Y es que, ¿por qué podemos entonces considerarnos personas bendecidas cuando nosotros somos aborrecidos, cuando sufrimos por la causa de Cristo? Porque ese sufrimiento es una evidencia de que nosotros somos salvos. De que nosotros somos salvos. De que somos verdaderos. Mira, lee conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice el apóstol Pablo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo está llamando aquí a los hermanos a una conducta ejemplar, ¿verdad? A una conducta que es consistente con personas que han recibido el Evangelio, que han creído el Evangelio, que son salvas, que han sido transformadas. Ahora dice,
solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea que ustedes están viviendo para Cristo y están predicando a Cristo. Ahora miren lo que dice en el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. O sea que siempre hay personas que se van a oponer a los cristianos. Y Pablo les está diciendo a los creyentes que no se deben de intimidar, no se deben de llenar de angustia, no se deben de llenar de temor ante la oposición. ¿Por qué? Miren, porque para ellos, o sea, esas personas que se oponen, el oponerse es ciertamente indicio de perdición. Así dice, ¿verdad? Nada intimidados por lo que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Qué es indicio de perdición? El hecho que persigan al cristiano, que persigan a una persona porque hace el bien. Mira, si tú te rindes a Cristo y dejas de tomar, dejas de andar en fiestas y te llaman tus ex amigos o tus amigos, todavía no son ex tal vez, y te llaman tus amigos y te invitan de nuevo. Tú le dices, mira, no voy a ir. ¿Y por qué no vas a ir? Porque ahora soy cristiano. Ya te hiciste un aleluya. Oíme, no seas tan fanático. ¿Y qué cosas, verdad? ¿Qué cosas, verdad? Porque en este mundo uno puede ser fanático de todo y no hay problema, ¿verdad? Uno puede ser fanático de Messi, puede ser fanático de Cristiano, puede ser fanático de un actor, puede ser fanático de un deporte, puede ser fanático de todo. Pero en el momento en que tú te vuelves fanático de Jesús, entonces hay problemas. Ahora, ¿qué significa ser fan? Que admiras, que valoras, que estimas. Pues yo te voy a decir algo. No hay nadie más digno de estimar, de admirar que Jesucristo. Si me van a rechazar por ser un fan de Jesús, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero, entonces vamos a la llamada. Dicen, ya, yo soy cristiano. Y te dicen, son aleluya. Y te empiezan a atacar y ya te arruinaste. La pregunta es, ¿por qué hacen eso? Si ahora ellos miraban en los problemas que traía tu matrimonio, el llegar desvelado después de una noche de borrachera. Ellos miraban cómo estabas destruyendo tu vida con el adulterio y la inmoralidad sexual. Pero ¿por qué ellos ahora te atacan? Porque tú quieres honrar a Dios, porque quieres obedecer al Señor, porque ahora quieres conducirte de una manera íntegra y recta. ¿Por qué te odian? ¿Por qué te aborrecen? Porque no conocen a Dios. Esa es la razón. Y el hecho que ellos se opongan es un indicio justamente de esa realidad, de que están perdidos y van camino al infierno. Y por eso nosotros debemos de tener la más grande compasión para estas personas, porque un día nosotros estuvimos en esa misma condición, y más bien lo que debemos de querer nosotros es alcanzarlos. Ahora, pero el recibir oposición no solamente es un indicio de perdición de las personas que nos rechazan, sino que también, noten lo que dice otra vez, volviendo a Filipenses 1, dice, mas para vosotros
de salvación. O sea, el experimentar rechazo es una evidencia de que soy salvo. Y noten esto hermoso que dice el pasaje, y esto de Dios. ¿Quién es el que hace esto? Es Dios. Y miren lo que dice en el 29. Porque a vosotros, a ustedes, les es concedido. O sea, está hablando Pablo de un regalo, una bendición que Dios le da a los creyentes. A ustedes les es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis. Entonces vemos que la fe es un don de Dios, ¿verdad? Sí, lo dice el texto. Si usted pensaba que la fe venía de usted, pues la verdad no es así. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces ahí prácticamente Pablo lo recalca aquí cuando dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo creer, no solo poner tu fe en Cristo para ser salvo, sino también padecer por Él. Así como la fe es un regalo de Dios, el padecer es también un regalo de Dios. La persecución, el rechazo, el odio del mundo por causa de que yo amo a Jesucristo es una evidencia por un lado de que soy salvo y por otro es un don de Dios, es un regalo que Dios me está dando a mí. Es un don, es una bendición. Por eso el Señor Jesucristo nos dice allá en Lucas capítulo 6, en el versículo 22, que leímos al inicio, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Hermanos, miren, el Señor Jesucristo nunca le prometió a sus discípulos que al seguirle ellos iban a tener una vida color de rosa, sin conflictos ni problemas. O sea, hoy en día, uno escucha eso todo el tiempo, ¿verdad? Pero principalmente procede de la boca de falsos maestros, pero realmente Jesús nunca prometió eso. Si vas a seguir a Jesús, los hombres te van a aborrecer. Y puede ser que te aborrezcan los de tu misma casa. Si tienes un marido que es incrédulo y tú quieres honrar al Señor, quieres hacer la voluntad de Dios, te va a rechazar, te va a odiar, se va a molestar cada vez que vengas a la iglesia. La cosa es que a veces cuando recibimos oposición, cuando recibimos rechazo, nos deprimimos, nos resentimos, nos enojamos. Pero el Señor, ¿qué dice que debemos de hacer? Gozarnos. Y saben que esto es un mandato. Jesús no les está dando una sugerencia, les está diciendo, mira, yo sé que es difícil pasar persecución, y entonces si tú quieres te puedes gozar, ¿verdad? Pero si no, yo entiendo que persistas en tu bravura No. El Señor no les está dando una sugerencia, el Señor les está dando un mandato. Les está diciendo, gócense. Es un imperativo, gócense. O sea, si están sufriendo por mi causa, el Señor Jesucristo te dice, gózate. Gozaos y ¿qué? Y alegraos. Y esa palabra griega que se traduce ahí como alegrar, literalmente significa saltar de alegría. Así lo traducen en otras versiones. Incluso si ustedes ven la versión creo que es la nueva versión internacional en inglés, así dice, jump, de saltar. Y es como la idea de un niño. ¿Alguna vez ustedes le han dado una noticia tan buena, tan bonita a un niño que no se puede contener de la alegría al punto que empieza a saltar? Que no solo lo expresa con sus labios, está sonriente, sino que como que no le basta lo que tiene en el corazón, que empieza a saltar.
Y el Señor dice, estás sufriendo por mi causa, gózate así, porque tienes un galardón grande que te está esperando en el cielo. Porque eso es lo que el Señor le concede a los que sufren por Él. Grande es tu galardón en los cielos. Y además, tú te estás pareciendo a los profetas, aquellos genuinos creyentes de la antigüedad que fueron fieles a Dios y proclamaron la palabra de Dios a este mundo en oscuridad. Gózate. Y mira, ahí el Señor nos dice qué tipo de persecuciones nosotros podemos experimentar. Podemos ser, por un lado, aborrecidos. Eso es una palabra fuerte. Significa tener un enorme rechazo y ser la aversión, o sea, ser el foco de aversión de otra persona. Es una emoción intensa de desagrado. Literalmente significa detestar. O sea que hay gente que te va a detestar por ser creyente, por amar y obedecer a Cristo. Cuando se aparten de sí, ¿qué es eso? Es ser excluido. Que le hagan a uno la ley del hielo, que lo ignoren, que no lo inviten. A veces eso nos duele, ¿verdad? Porque de pronto antes, cuando no conocíamos a Dios, de pronto nos invitaban a todos lados. Y ahora, como saben que yo no digo malas palabras, que yo no tomo, y que más bien les voy a ir a hablar de Cristo al cumpleaños, entonces ya no me invitan. Ya no me invitan. ¿Y qué pasa? A veces nos desilusionamos y pensamos que somos nosotros el problema. En cierta medida sí. Somos un problema para ellos, porque no quieren que les alumbre la luz. Y eso es lo que los pecadores hacen cuando quieren vivir en oscuridad. Ellos rechazan la luz. ¿Qué más podemos esperar? Podemos esperar el ser vituperados, dice el texto, es ser insultados. Son expresiones verbales que tienen la intención de ofender, degradar y humillar a una persona. Tienen el propósito de herir emocionalmente a alguien. ¿Sabes? Por seguir a Cristo, ¿qué puedes esperar? Que te insulten, que te humillen verbalmente, que te degraden. ¿Y qué más? Dice que desechen vuestro nombre como malo. ¿Qué es eso? O sea, que hablen mal de ti. O sea, es que te difamen. O sea, es personas que quieren dañar tu reputación. O sea, que por razones malintencionadas ellos difunden información falsa con respecto a tu persona, te calumnian, te desprestigian. Cuando conversan acerca de ti, consideran tu nombre como que fuera malo, como que fuera malo. ¿Y qué dice el Señor que debemos sentir nosotros cuando las personas hagan esto? Gócense y alégrense. Gócense y alégrense. Ahora, es bien importante tener en cuenta, hermanos, aquí, la causa por la cual sufrimos, porque el texto dice, os desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces aquí no está hablando acerca de ser rechazado, acerca de ser aborrecido por cualquier causa. No es que la gente te hable mal de ti por cualquier causa. No, es específicamente que lo hagan por causa de tu amor por Jesús, de tu obediencia a Jesús y por predicar a Jesús. Y es muy distinto, porque a veces las personas pueden hablar mal de nosotros, pero sobre cosas que son ciertas. Y por eso el apóstol Pedro nos dice lo siguiente. En 1 Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, mira lo que dicen, padezca por homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, no es sufrir por cualquier cosa. A veces como cristianos sufrimos por andar de malhechores. O sea, que no llames persecución en tu trabajo a un jefe que te está poniendo un memo porque no cumpliste tus responsabilidades. Ay, me está persiguiendo mi jefe, hermanos, por favor, oren por mí. No, eso no es persecución. O sea, estás sufriendo por tu pecado, son consecuencias del pecado. No, mira, tengo problemas con mi mujer. ¿Y por qué? Es que todo el día paso en la tele, trabajo sin cesar. No paso tiempo con mi niño. Por favor, está sufriendo por pecado. No, aquí está hablando acerca de sufrir por Cristo. Ningún creyente, dice el texto, debe de sufrir por ser un malhechor, por ser un homicida, por ser cualquiera de las cosas que vemos ahí. Pero si alguno padece como cristiano, entonces no se avergüence. Más bien es una razón para glorificar a Dios, y como miramos en el versículo 23, para gozarnos, para alegrarnos, para alegrarnos. Ahora bien, en la siguiente sección, el versículo 24 al versículo 26 de Mateo 6, vemos una serie de ayes, Un ay en la Biblia es una expresión que anticipa una profunda pena y dolor. Es una expresión de lamento por el juicio, las calamidades y el castigo que ha de venir. Eso es una palabra onomatopéyica. Yo no sé si alguna vez habían escuchado ese término. Las palabras onomatopéyicas son las palabras que reflejan un sonido en la vida real. Entonces, cuando uno dice ¡ay!, ¿qué significa? Que está atravesando un fuerte dolor. Entonces, cuando uno escucha estas expresiones, ¿verdad?, que normalmente las hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, ustedes pueden ver en Isaías 5, Isaías 10, a los profetas diciendo a la gente ¡ay! ¡Ay! Porque el dolor por causa del juicio, del castigo que se iba a sobrevenir sobre ellos, era terrible. Entonces, de la misma manera, el Señor Jesucristo está utilizando esa misma expresión para hablar a sus seguidores y les está diciendo ¡ay de vosotros ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo. Ahora, de la misma manera como vimos con el caso de los pobres, el término ricos está siendo utilizado aquí en un sentido espiritual. Pero ¿por qué utiliza el término ricos? Pues de la misma manera como utiliza el término pobre. El pobre es una persona que necesitada, es una persona que sabe que no tiene lo necesario, es una persona que clama. Y normalmente, ¿cómo son los ricos? Normalmente los ricos tienden a poner su esperanza y su confianza en su dinero. Sienten que por causa de las posesiones que tienen pueden obtener lo que quieren, cuando lo quieren, de quien quieren. Las riquezas son engañosas y le hacen sentir a uno que es autosuficiente, que no necesita nada, que puede obtener lo que sea que se proponga, si solo da la cantidad correcta. Dice en Proverbios 18:11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto
en su imaginación. O sea, no es que sea una realidad, porque la Escritura dice que las riquezas van a tomar alas y se van a ir. O sea que las riquezas son inciertas. De hecho, y quiero remarcar esto, hermanos, en ninguna manera el tener dinero, tener recursos, necesariamente significa que eso es algo malo. Lo malo es ponerle esperanza en las riquezas. De hecho, quiero leerles un pasaje donde Pablo le dice a Timoteo cuál es la instrucción que debe de dar a los hermanos que son ricos, que tienen recursos en la iglesia. Les dice lo siguiente, en 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, miren lo que les manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, y miren, dice, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, en ninguna manera el Señor nos dice que tener recursos, que tener dinero es malo. Lo malo es poner la esperanza en las riquezas, poner la confianza en las riquezas y no poner la confianza en Dios. Porque eso es lo que dice, no la pongan en las riquezas, pónganla ¿en quién? En Dios. Y si Dios les ha bendecido económicamente, los ha prosperado, entonces aprovechen para hacer buenas obras. Sean generosos, sean dadivosos, atesoren un buen fundamento para lo porvenir. Y es que sabemos, hermanos, miren, ni un 5 nos vamos a llevar de aquí. Miren, yo creo que se los he dicho anteriormente. A lo largo de los años que tengo en el ministerio, he ido a muchísimos funerales. Yo creo que ya perdí la cuenta. Pero si hay una cosa que pasa en cada funeral, es que en ese punto nada importa de los logros que la persona obtuvo. Lo único que importa es si tenía Cristo o no. Todo lo que logró se quedó. Y aunque haya hecho algunas cosas buenas, con el tiempo se olvidan. ¿Quién de ustedes tiene memoria de su tatarabuelo? Así dice Eclesiastés. Todos morimos, el tiempo pasa y las obras de todos se olvidan. Sabes, al final de la vida lo único que vale es Cristo y lo que hayas hecho para Él. Eso es lo que vale. Entonces, ¿qué le dice el Señor a los ricos? Que no pongan su esperanza en las riquezas. Ahora, pero ¿a qué se está refiriendo entonces el Señor cuando dice, ay de ustedes los ricos? ¿Quiénes son estos? Son los espiritualmente ricos, aquellas personas que se sienten autosuficientes, que no necesitan de Dios, que son indiferentes a Él. Son los soberbios, orgullosos, que quieren vivir abrazados a los placeres de este mundo. Por eso dice, ay de ustedes los que ríen. ¿Quiénes son esos que ríen? Los que la están gozando en el pecado. Los que se están aparentemente divirtiendo en la iniquidad, dándole rienda suelta a sus pasiones carnales, viviendo, como dice Pedro, en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Estos son estos ricos a los que está haciendo referencia. Son los soberbios, los que abrazan su pecado. Y yo te imploro que no seas uno de ellos, sino que te humilles delante de Dios. Sabes, el Señor utiliza esta expresión, ay, porque lo que se viene, para el que rechaza la misericordia de Dios, para el que se ensoberbece, es terrible.
En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De pronto, la vida de pecado te puede parecer divertida ahorita, pero ay de vosotros, dice, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Mejor llorar aquí y gozar por siempre allá, que reírse aquí y lamentar por siempre allá. Y última cosa que dice en el versículo 26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Les mencionaba, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, los israelitas rechazaron a los profetas que los confrontaban con su pecado, que los llamaban al arrepentimiento. Rechazaron a Isaías, rechazaron a Ezequiel, rechazaron a Oseas. Todo profeta, toda persona que les llamaba a consagrarse al Señor, a arrepentirse de su pecado, era rechazado. Pero habían otro montón de profetas que en lugar de ser rechazados, eran levantados, eran exaltados. ¿Quiénes eran esos? Eran los falsos profetas, los que le predicaban a la gente lo que querían oír, los que le decían, paz, paz. Mire, el Señor les estaba diciendo por los verdaderos profetas, viene el juicio. Sí, arrepiéntanse. Y aquellos les decía, no, paz, prosperidad, bendición de Dios para tu vida. No hay problema en que pueden seguir viviendo en el pecado, tranquilos. Dios está con ustedes. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios de bondad. Al final, Él los va a prosperar y los va a bendecir. Y bueno, y eso es un mal entendimiento de la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios nunca es una excusa para pecar. No, al contrario, la misericordia de Dios debe de ser lo que nos debe llevar a buscar al Señor y arrepentirnos. Aprovechar el tiempo que nos da en su paciencia para buscarle. Pero sabes, cuando toda la gente hable bien de ti, tenga una buena opinión de ti, ten cuidado. El mundo ama a los suyos. Juan 15:19 dijo el Señor Jesús, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo ama lo suyo. Entonces, cuando veas que el mundo no te rechaza, cuando veas que tienes la aceptación del mundo, es porque lo más seguro vas con la corriente. Eres del mundo. No, hermanos, todo genuino creyente, de alguna u otra manera, va a recibir persecución, oposición. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así son las cosas. Ahora, hay gran bendición en humillarnos delante de Dios, pues la bendición de Dios es eterna. El bienestar que podamos recibir aquí en la tierra es temporal. Entonces el Señor te ha puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué vas a escoger? Escoge la vida para que vivas. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ponerla en práctica.
Ayúdanos a vivir una vida de humildad, a no ensoberbecernos. Recuerdo incluso aquella iglesia del Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, que fue reprendida por causa de esta actitud también de orgullo, que eran tibios, que no eran fríos ni calientes, que se decían: yo soy rico y no tengo necesidad de nada, pero el Señor le dijo que más bien era pobre, que estaba desnudo, que era una desventurada. Padre, líbranos de caer en el orgullo. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti y entender qué es lo que es verdaderamente tener tu bendición en la vida. En el nombre de Jesús. Amén.